Bien, Dios les bendiga, tengan todos muy buenas tardes, sean bienvenidos todos los esposos y esposas que se conectan a esta hora en vivo a través de mi canal de YouTube, reflexiones, predicaciones, poesías y algo más con su servidor Eliezer Escobar. Estamos totalmente en vivo, damos primeramente gracias a nuestro Dios creador del universo por permitirnos llegar a través de estas pantallas y transmitirles el glorioso mensaje de la palabra de Dios. Y esta tarde voy a compartirles un tema pedido exclusivamente por cristianos, por hombres y mujeres pertenecientes al pueblo evangélico, que debido a su solicitud ellos quieren saber todo lo referente al tema que voy a compartir esta tarde. Sin más preámbulo, le invito a que vaya por favor al libro de Mateo capítulo 19 del verso 1 al verso 12. Libro de Mateo capítulo 19 del verso 1 al verso 12. Y le leo bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y la que se casa con la repudiada, adultera. Amén. Bien, vamos a orar a Dios. Padre, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, tuyo es el poderío y la majestad. Oh Dios, me humillo ante tu presencia, reconociendo que solo soy polvo y arena en tus manos. Renuncio a mi intelecto, renuncio a mi conocimiento y te pido la palabra de sabiduría para estos hombres y estas mujeres, Dios. De una manera especial tú puedas bendecirlo, tú puedas exhortarlo, tú puedas consolarlo y tú puedas darle a entender este misterio, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, en nuestra primera edición hablamos de las relaciones prematrimoniales que la Biblia llama fornicación y que es la relación sexual ilícita sin estar casado. Tal como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y ahí explicamos que debemos casarnos y que es tan fácil hoy en día casarse, hermano, por lo menos aquí en nuestro país, Venezuela. Solamente para casarse usted debe ir al registro civil, cumplir con los documentos legales que se le solicitan allí, esperar que venga el registrador y formalice su casamiento. Si usted desea también hacer la boda eclesiástica, bueno, se habla con un pastor, con un ministro y también se les casa. También dimos la reflexión de que todo esto le da tanto en la tierra como en el cielo. ¿Por qué? Porque hemos sido obedientes. Luego, en la edición pasada, hablamos también de las relaciones, pero extramatrimoniales, que la Biblia llama adulterio, que es la relación sexual ilícita fuera del matrimonio o estando ya casado, y que constituye una desviación del plan de Dios, que es santo y puro. Por eso dice Proverbios capítulo 6, verso 32,
mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Y hablamos de las consecuencias tan terribles que causa el adulterio, tanto para el hombre como la mujer que comete este tipo de hecho. Y también llamamos a la reflexión en cuanto a este tema. Ok, es necesario que hable de estos dos temas, ya que son la base para poder entender a la luz de la Biblia el tema que vamos a compartir esta tarde. Un tema bastante controversial y que hoy en día se ha vuelto muy común en el pueblo de Dios, que se ha vuelto muy facilista aún en la iglesia cristiana. Por eso esta noche voy a hablarles de el recasamiento, si es lícito o no a la luz de la palabra de Dios. Y doy gloria a Dios que fue la audiencia cristiana quien pidió este tema, porque el mundano no tiene conocimiento de esto. El público mundano siempre pide temas más reflexivos y temas más evangelísticos, y en cuanto a estudio, temas de escatología, para saber el futuro que se aproxima para la tierra. Así es que este es un tema único y exclusivamente para los que nos casamos en el Señor, para los que entramos al cristianismo y decidimos unirnos en matrimonio. No es para el inconverso, no es para la persona que aún no ha aceptado al Señor. Y algo que quiero dar a entender es que no estoy aquí para condenar a ningún recasado, pero sí hablaré lo que dice la Biblia en cuanto a este tema. A su nombre sea la gloria. Ok. Y lo primero que debemos entender, los que estamos casados, los que estamos unidos en matrimonio, los que dimos ese paso de fe, amor y compromiso, porque sencillamente el matrimonio es para toda la vida. Lo dice uno de los versículos que leímos, libro de Mateo capítulo 19, verso 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Una vez que firmamos ese documento, aparte de que toda nuestra vida cambia totalmente, hermano, da un giro de 360 grados, también adquirimos responsabilidades tanto seculares como espirituales. Como bien lo dice ya en la parte legal de acá de nuestro país Venezuela, en nuestro Código Civil venezolano, artículo 137, que con el matrimonio el marido y la mujer adquieren los mismos derechos y asumen los mismos deberes. Del matrimonio deriva la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Artículo 139 también dice: el marido y la mujer están obligados a contribuir en la medida de los recursos de cada uno al cuidado y mantenimiento del hogar común y a las cargas y demás gastos matrimoniales. Véase la responsabilidad, ¿verdad?, que deriva el matrimonio. La responsabilidad tan grande que recalca en el hombre y la mujer cuando deciden casarse. Pero más allá de todo eso, y que tiene más importancia, es la palabra de Dios. Allí también encontramos muchas responsabilidades para los que nos unimos en matrimonio. Bien dice el libro de los Efesios capítulo 31 al 33: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Mira lo que dice: grande es este misterio, mas yo os digo respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vemos que allí está el complemento, mi estimado hermano, mi estimado oyente, para vivir en matrimonio. Es allí, estos versículos dan a entender principios maravillosos para que el hombre y la mujer que se han unido en matrimonio puedan mantenerse en pie en medio de las tormentas de la vida. Por eso Dios manda a la mujer a sujetarse y al hombre a amarla. Dos
principio totalmente diferente, pero que encaja en cada uno de los que decidieron unirse en matrimonio. El matrimonio que conozca estos principios será un matrimonio que durará para toda la vida, que cómo no, le tocará enfrentar problemas, cómo no, vendrán crisis y adversidades, pero se mantendrá firme porque colocaron a Dios en medio, porque en ese matrimonio dejaron que Dios entrara. Bien dice el libro de Eclesiastés capítulo 4 verso 12, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, que cuando vengan los momentos difíciles, que cuando vengan las vicisitudes que van a venir en todos los matrimonios, si Dios está allí, ese matrimonio no se romperá pronto. A su nombre sea la gloria. Por eso damos tantos seminarios a nivel mundial a tantos jóvenes hermanos que quieren entrar a este camino llamado matrimonio, para que no se equivoquen. Y para que entiendan que el matrimonio es el estado donde el hombre y la mujer pueden ser inmensamente felices, pero también es el estado donde se librarán las más grandes batallas de la vida. Y es ahí donde muchos no sobreviven. Es allí donde muchos tiran la toalla. Y aparece otro estado por allí que se llama el divorcio, que en la siguiente edición estaré hablando de ese tema. Ahora nos vamos a concentrar en lo que es este tema que estamos desarrollando. Ok, ahora sí entraremos en los versículos que leímos y vemos que en este pasaje los escribas y fariseos le hacen preguntas a Jesús para tentarle, pero como siempre nuestro Señor Jesús le dio respuestas contundentes y les refutó sus argumentos. Ok, vayamos a lo que fue la primera pregunta. Mantenga su Biblia abierta, mi estimado hermano y hermano que nos ven a esta hora, para que la desarrolle conmigo. El libro de Mateo capítulo 19 verso 3, donde leímos la primera pregunta que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo fue: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Lo primero que debemos entender es que en la antigüedad el repudio significaba rechazo, significaba dejar ir, significaba que el hombre podía renunciar a sus derechos para luego dar la carta de divorcio. Pero vamos a estudiarlo un poco en lo que es este contexto. El repudio en este contexto se utiliza para referir el rechazo de cualquier cosa que sea considerada indigna en el ámbito matrimonial. Se lo explico. El hombre podía repudiar a la mujer en la antigüedad por varias cosas. Por cosas indignas como infidelidad, como infertilidad, fornicación y otras cosas de acuerdo a la traducción judía. Ok, eso no era cualquier cosa, hermano, no era como hoy en día que muchos en este tiempo dicen: me voy a divorciar porque se acabó el amor, me voy a ir de la casa porque no soporto a este hombre, no soporto a esta mujer. No, en la antigüedad era totalmente diferente a lo que se vive hoy en día en muchos matrimonios. Así que no permitas, hermano, hermana, que tu matrimonio se vaya al vacío. Siempre lo he dicho, mientras exista comunión, tanto del hombre como la mujer, las cosas se pueden solucionar. Pero si no existe una comunicación, no existe ninguna comunión entre ese hombre y esa mujer, entonces ahí sí las cosas pueden ir de mal a peor. Y vemos que Cristo les da esa respuesta contundente y le dice claramente: en el principio no fue así. Les da una cátedra de todo lo que es el libro de Génesis y les explica claramente: mira, por esta causa dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Al ver los fariseos que con su primera pregunta fracasaron, entonces hicieron otra pregunta. Le dije que mantenga su Biblia en el libro de Mateo capítulo 19, ahora vamos al versículo 7. Ellos dicen:
¿Y por qué mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y Jesús nuevamente se los explica y le dice en el versículo 18: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas en el principio no fue así. Óigalo bien, en el principio no fue así, y esto debemos entenderlo, hermano. El matrimonio es para toda la vida, es lo único que tiene garantía en esta vida, hasta que la muerte lo separe. Ok, vamos a trasladarnos a lo que es el tiempo y el espacio. También debemos entender que todo esto se desarrollaba bajo la ley, e incluso en Israel todavía se practica este acto. En Israel todavía el hombre puede apelar a lo que es algunos versículos que habla el libro de Levítico, que desarrollaremos más adelante, y puede repudiar a la mujer e incluso puede dar carta de divorcio. Pero nosotros, que no estamos bajo la ley, sino que ahora estamos bajo la gracia, debemos entender que no es así. Por eso el apóstol Pablo dijo de forma especial y categórica en el libro de 1 de Corintios capítulo 7, verso 27: estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Se lo resumo sencillo: si ya te casaste, ahora tienes que cargar con ese yugo. ¿O aquí alguno de nosotros se nos obligó a casarnos? Si no te has casado, hermano, no procures casarte. Como lo digo siempre cuando doy ese tipo de seminarios y conferencias, piénselo bien. Y llegamos al versículo donde yo quería llegar. El versículo que nos va a demostrar muchas cosas y va a contestar las preguntas que muchos de ustedes se han hecho. Libro de Mateo capítulo 19, verso 9, ahí dice: y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea que puede repudiar a su mujer solo por causa de fornicación. Y sabe, este es uno de los versículos donde muchos cristianos dicen que este es el versículo para ser como los artistas, para casarse y recasarse 2 y hasta 3 veces. ¿Qué piensa usted, mi estimado hermano que me ve ahora en este momento? ¿Qué piensa usted, mi estimado hermano que me oye? ¿Será cierto esto? ¿Puede uno recasarse? ¿La Biblia da licencia para recasarse? ¿Es bíblico el recasamiento? Bueno, vamos a estudiarlo en cuanto a su contexto. ¿Por qué? Recuerde, un texto fuera de su contexto trae consigo un pretexto para que yo haga lo que me venga en gana, que es lo que está pasando hoy en día en este siglo XXI. Ok, lo primero que vemos es que sí se puede repudiar a la mujer, pero por causa de fornicación. Y ahí es donde los recasados dicen: sí me puedo volver a casar porque la mujer o el hombre le fue infiel. Sin embargo, este contexto o este versículo en ese contexto no significa eso. Primero, porque la infidelidad en el matrimonio no se llama fornicación. La infidelidad en el matrimonio se llama adulterio. Fornicación en este contexto es el acto sexual ilícito antes de casarse. Segundo, esto era para los judíos en el tiempo de la ley. Se lo explico. Si un judío después de casarse, aparte de que la celebración y los casamientos de los judíos duraban mucho tiempo, muchos días, al momento de ellos consumar el hecho, descubría que la mujer no era señorita, que la mujer no era virgen, podía repudiarla y darle carta de divorcio. O sea, que había cometido fornicación. ¿Por qué? Porque
ya había tenido relaciones sexuales antes de casarse. Fíjense bien lo que es importante estudiar este versículo. Ahí el hombre sí podía darle, repudiarla y darle carta de divorcio. Incluso, hermano, en países del Medio Oriente, una vez que entran a la habitación los recién casados o los casados y consuman el hecho sexual, ellos sacan las sábanas sacan las sábanas llenas de sangre y las colocan en las ventanas para que el pueblo pueda ver de que sí, la muchacha se había mantenido virgen, de que no había cometido fornicación. Era la evidencia clara de que la mujer era virgen y que se consumó el hecho santo e inmaculado. Pero vayamos a la Biblia para dar muestra de todo esto que estoy diciendo. Vaya por favor al libro de Deuteronomio, capítulo 24, verso 1 y verso 2. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna causa indecente, oiga bien, indecente, le escribiría carta de divorcio y se la entregaría en su mano y la despediría de su casa. Oiga bien, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. O sea, en ese momento, si el hombre encontraba que la mujer había fornicado, había cometido el acto sexual antes de casarse, antes de consumar el hecho con su marido, él podía repudiarla. Así es que no me venga ahora con cuentos de que me voy a divorciar porque mi mujer me fue infiel, porque cometió fornicación. No, en el matrimonio se comete adulterio, no fornicación. Increíble. Y este versículo es tan mal interpretado, hermanos, que a veces uno dice, wow, qué mala interpretación se le da hoy en día a los versículos bíblicos. Por eso, antes de dar la conclusión, voy a tocar lo que la Biblia dice referente al adulterio, para que podamos entender lo que es adulterio y lo que es fornicación. Lo referente a lo que es el adulterio y las consecuencias tan terribles que traían para quienes lo practicaban. Libro de Levítico, capítulo 10, verso 20, dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. En el tiempo de la ley, el que cometiera adulterio, sea hombre o sea mujer, eran apedreados. Y aún, hermano, los judíos ortodoxos siguen con estas prácticas. Y no sé si usted ha leído el libro de Juan, donde aparece el pasaje de María Magdalena. Iban a apedrearla. ¿Por qué? Porque fue sorprendida en el acto de adulterar. Esto es en cuanto a la ley o bajo la ley. Pero no, hermano, en la actualidad, las grandes eminencias se casan y se recasan simplemente porque descuidaron su matrimonio. Por eso David Ormochea decía: el adulterio ocurre es por descuido del hombre o de la mujer. Entonces, si te casas, cuida tu matrimonio. Si decidiste unirte en matrimonio, sabes que ahora tienes mayores responsabilidades. Pero como el recasamiento hoy en día se ha convertido en algo tan común y aceptado, se apela a este versículo, donde en su contexto no es lo que quiere decir. Finalmente, mis estimados hermanos, para luego empezar a contestarles cada una de las preguntas que me van a hacer, y algunas ya están aquí vigentes, ya llegaron, ya están acá en la pantalla, se los digo sencillamente: el recasamiento no es aprobado por Dios.
Libro de los Romanos capítulo 7, verso 2 y verso 3 dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley de su marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será más adúltera. Más claro, imposible. Como conferencista no sabe lo difícil que se hace para mí dar este tipo de temas. Pero yo sé que un día estaré delante de Dios y daré cuenta por lo que Dios me ha dado. Y a veces uno escucha tantas cosas y dice, wow. Y como lo dije antes, el divorcio puede venir por diferentes motivos, hermano. Y de hombres que se les ha hablado, se les ha dado tanta asesoría, tanto psicológicas como espiritual, y se les ha hablado tantas veces, sin embargo siguen golpeando a las mujeres. Entonces la mujer no encuentra qué hacer y ahí se decide que la única solución es el divorcio. O viceversa, porque hoy en día también las mujeres maltratan a los hombres. Mujeres que no se quieren sujetar al marido porque según ellas la liberación femenina está vigente en este tiempo, y por una serie de cosas más que por el tiempo no puedo expresarles, pero que han llevado a lo que es el fracaso matrimonial. Y aquí quiero ser bastante enfático y categórico para que usted entienda esto, porque debemos saber, mi estimado hermano, que si usted se divorcia, no es para recasarse, no es para parecerme a los artistas, no me gustó este, empiezo con otro y así sucesivamente. No, si usted se divorcia es para quedarse solo. ¿Me escuchó bien? ¿Me escuchó bien? Es para quedarse solo. Libro de 1 de Corintios capítulo 7, verso 10 y verso 11, dice: pero los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino al Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Si te divorcia, te tocará aprender a vivir solo. Te tocará aprender a disfrutar la soledad. Ese es el único salida que da la Biblia. Y en mi tiempo como ministro, hermano, he conocido tantos hombres y mujeres que fracasaron en su vida matrimonial y les tocó aprender a vivir solo. Les tocó aprender a llevar su vida en solitario. Pero damos gracias a Dios por este mensaje que nos enseña a cuidar y a valorar nuestro matrimonio. ¿Sabe por qué? Porque por su familia, por ese hombre, por esa mujer, por esos hijos, por ese hogar, usted también dará cuenta. Porque hoy en día estamos muy entretenidos, ¿cómo no? Y es bueno, con el ministerio, con muchas cosas, pero nuestro matrimonio, muchos los hemos descuidado. Y ahí es donde está el detalle, porque allí también daremos cuenta. El sabio Salomón dijo en el libro de Cantares: me pusieron ella, no cuidé. Entonces, reflexionemos, porque la venida del Señor está cerca. Antes de que me pregunten, la principal pregunta que siempre hacen la mayoría de los cristianos es: ¿qué va a pasar con los que se recasaron? ¿O qué va a pasar con los que se recasan? Como lo digo siempre, no estoy aquí para juzgar a nadie. Solo enseño la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios está esa respuesta. Libro de Hebreos, capítulo 13, verso 4,
dice claramente que a los fornicarios y adúlteros juzgará Dios. Ahí está la respuesta, lo juzgará Dios. Y debe entender esto, hermano. Vamos a llevarlo lo que es un poco a materia legal. Cuando alguien va a ser juzgado, esa persona no sabe si va hallado culpable o inocente. Entonces, antes de recasarse, mejor piénselo. Si quiere divorciarse, medítelo. En una oportunidad conocí a un hombre de Dios muy usado por el Señor y él se recasó. Y recuerdo que él daba enseñanzas y viajaba por el mundo, y él dijo claramente que mientras su primera esposa estuviese viva, él seguía diciendo: si llega Cristo en este momento, si viene el arrebatamiento de la iglesia, yo me quedo. ¿Por qué? Porque él conocía la palabra de Dios. Después de algunos tiempos, hermanos, que volví a coincidir con él, supe que su primera esposa había muerto. Entonces allí el hombre volvió a predicar y dijo: ahora sé que si viene Cristo, yo me voy con él. ¿Por qué? Porque sabía apelar a lo que dice 1 Corintios capítulo 7, verso 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal sea en el Señor. Entonces, el recasamiento no es permitido por Dios. Le invito a que reflexionemos, a que entendamos verdaderamente lo que dice la palabra de Dios. Ahora sí, mis estimados hermanos, voy con todas las preguntas. Vamos a hacerlo de manera ordenada,